columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Pero sí que les voy a pedir que antes de exponer la palabra del Señor, que oremos. Abran sus Biblias y oraremos con la palabra de Dios delante. Abran sus Biblias en el libro de Habacuc. Como dije la semana pasada, hoy voy a predicar el mismo texto que prediqué la semana pasada, pero voy a enfocarlo desde otro ángulo. Veía mucho que enseñar, no me abarcó solo un tiempo, solo una hora. Entonces, hoy concluyo el mismo sermón. Es, por decirlo de alguna manera, la segunda parte del sermón de la semana pasada. Hoy estaremos leyendo Habacuc capítulo 2, versículos 6 al 20, y después de leerlo lo entregaremos en las manos del Señor. Dice así la palabra de Dios: No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él, y dirán: ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojado, despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro, y la viga le contestará desde el armazón. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene el Señor de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, y de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra y a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Padre, hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a callar ante ti. Hoy vamos a callar para escucharte. Hoy vamos a callar para atender tu voz. Hoy vamos a callar, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, a veces tus palabras, Señor, las que están aquí en este libro perfecto, Señor, son duras. Pero no podemos pasarlas por alto, Señor, porque son tuyas. Tu palabra dice que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor. Tú no dejaste solo los textos que hablan de promesas de amor, pero también los textos que hablan de promesas de juicio. Y todos son para tu pueblo, todos son para aquellos que lo leen, que lo escuchan, para a través de ellos edificar nuestras vidas. Y es lo que yo te pido, Señor, en esta tarde, que nos edifiques a través de tu palabra, que hables a nuestros corazones, que tú seas exaltado, tu palabra puesta en alto, Señor, y Cristo glorificado en medio de tu iglesia. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Yo sé que soy torpe, débil, Señor, y para nada tengo talento. Pero, Señor, en tus manos, Señor, tú puedes usar ese vaso de barro, Señor, para edificar a tu pueblo. Así que solo te pido eso, Señor,
que me puedas usar por tu gracia y misericordia para edificación de tu iglesia un día más, para hablarnos, Señor, y para que podamos mirar a que estás sentado en el trono, Señor, y postrarnos un día más ante Él. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos leyendo este mismo pasaje, pero la semana pasada me centré en todos aquellos versículos que empezaban con un ay. Esos versículos que empezaban con un ay, algunos supongo que ya habrán visto el vídeo en las redes y se habrán puesto al día para entender mejor Esos hablaban de juicios de Dios contra los caldeos. Habían 5 juicios en concreto de Dios. Uno estaba relacionado con la codicia, con aquellas personas que por su codicia iban detrás del dinero, incluso lo robaban de otros, tomaban dinero violentamente. Hablaba de los pecados de los caldeos. Babilonia era una nación feroz, una nación implacable que hizo su gloria, su poder y su riqueza a costa de otros pueblos, invadiendo otras naciones, como aquellos que por causa del petróleo son capaces de invadir a alguien con poco ejército para enriquecerse a costa del poco poder de otros pueblos. Así hacía Babilonia. Dios también amonestaba a Babilonia por otro pecado, y era el hecho de tomar ganancias ilícitas. Y hablábamos de la importancia de cuidar cómo ganamos el dinero. El mundo siempre nos va a ofrecer atajos, hermano. El mundo siempre nos va a ofrecer trampas. El mundo siempre nos va a ofrecer trueques a cambio de hacernos más ricos, pero debemos tener cuidado para caminar en este mundo con honestidad. En tercer lugar, había otro ay del Señor contra los caldeos, y era por causa de su maldad y de su violencia. El Señor dice que habían edificado su ciudad, habían edificado su tierra con sangre. Los caldeos eran un pueblo que había crecido a costa de matanzas. Los caldeos eran un pueblo que habían sido grandes a costa de esclavizar a otros. Llegaban a los pueblos y a las naciones, arrasaban con las casas, quemaban todo, tiraban abajo los muros, degollaban a los soldados y tomaban mujeres y niños y los llevaban esclavos y los adoctrinaban en cierta manera para luego hacer de ellos personas de su propio pueblo. Pero habían crecido así, a través de maldad, a través de odio, a través de violencia, a través de sangre. Y si hay algo que Dios siempre va a condenar, es aquellos que son capaces de quitar la vida de una persona, pues solo Dios la da y solo Dios la quita. En cuarto lugar, otra de las cosas que el Señor condenaba era otro ay muy importante, que nosotros lo llamábamos el de ser piedra de tropiezo. Los caldeos, Dios dice que embriagaban a las naciones, seducían a las naciones con engaño, presentaban a las naciones su oro, su grandeza, y los acababan seduciendo para volverse a ellos y acabar adorando sus dioses, su lascivia. El mundo hace eso con nosotros. El pecado siempre viene con un lazo rojo, hermano, como si fuera el mayor regalo que nos pueden ofrecer. Orgías, placeres, engaños, aventuras, subidones de adrenalina, momentos inolvidables, pero que envuelven cosas que Dios aborrece. Los caldeos seducían a las personas con engaño, seducían a las personas con oro, seducían a las personas con deleites de la carne, y muchos sucumbían a su seducción. Nosotros hablábamos de que teníamos que tener mucho cuidado de no llegar a ser piedra de tropiezo en la vida de ninguna persona. El Señor advertía en una ocasión que en el mundo habría muchos tropiezos, pero ay de aquel por el cual vinieran los tropiezos. El Señor dice que era mejor que se pusiera una rueda de molino y se lanzara al agua que lo que el Señor haría con los que hiciera tropezar a uno de sus pequeños. Y a veces, hermanos, en lugar de acercar a las personas al Señor, nos volvemos piedras de tropiezo. Cuando tú coges a una persona nueva o débil en la fe y empiezas a decirle, esto no me gusta, esto no me parece bien, no estoy de acuerdo con esto, esa persona se aleja del Señor, en vez de ayudarla a ir. Cuando hablas mal del matrimonio, haces que los niños no tengan ganas de casarse y prefieran la fornicación al pacto del matrimonio, porque tú siempre te quejas del matrimonio como si fuera una prisión, y a lo mejor porque tú eres el que ha sido un verdugo en tu hogar, pero yo me siento bendecido casado y nunca volvería atrás. Jamás le diría a un hijo, quédate soltero que se está mejor solo. Eso solo lo dicen las personas que normalmente son malos maridos o malas esposas, porque el matrimonio es cosa de dos. Y no hay nada mejor que saber que Dios pone ayudas en nuestra vida. Si soy el pastor que soy, si soy el hombre que soy, si soy el chico que soy, en parte es por mi ayuda idónea.
El Señor los pone a nuestro lado y las pone a nuestro lado para ayudarnos en nuestro caminar. Claro que hay que elegir bien. Pon a tu lado a alguien que ora, que ama congregar, que ama estar con el Señor, que ama la palabra. Si no, obviamente tu matrimonio será un fiasco, pero es que tendrás un matrimonio mundano. Yo te estoy hablando de un matrimonio cristiano. Y ese siempre es una bendición. Ese siempre es una bendición, porque a pesar de las luchas, quien reina en medio del hogar es el Señor. Y habrá luchas, pero habrá perdón. Habrá luchas, pero habrá misericordia. Habrá luchas, pero habrá humillación del corazón siempre para buscar honrar al Señor. Cada vez que en nuestra casa fallamos alguno de los dos, ¿saben cuál es la pregunta que el uno le hace al otro? ¿Qué pensará el Señor? Eso solo pasa en un matrimonio cristiano, porque en uno mundano le da igual, pero para nosotros lo importante no es que ven los hombres, sino qué piensa el Señor de cómo lo estamos haciendo como marido y mujer. Entonces debemos procurar no ser una piedra de tropiezo a los jóvenes, no ser una piedra de tropiezo a los nuevos en la fe. Y sobre todo no acabar llevándolos al pecado. Debemos acostumbrarnos a intentar ser una ayuda para que las personas vayan a orar, vayan a buscar la palabra, busquen al Señor. Y el quinto ay que decía el Señor contra los caldeos era el ay contra la idolatría. Contra aquellos que le decían a su madero, despierta, haz algo. Y el Señor decía que no valía. Eran solo pedazos de madera, de oro, de plata, de bronce, pero no tenían vida. Y el Señor condenaba a aquellos que ponían su confianza en los ídolos. Y nosotros recordamos la semana pasada que quizá en casa no tenemos figuras de yeso. Quizá ya pasó el tiempo de poner la estatua de una virgen, de un santo, de quien sea, cuando éramos de otras religiones. Pero a veces nuestros ídolos son nuestros hijos. A veces son el dinero, la fama, el éxito, cualquier cosa en la que nosotros pongamos nuestra confianza que no sea el Señor. Cualquier cosa en la que nuestra cabeza y nuestro corazón dé vueltas constantemente, eso puede ser un ídolo. No siempre son de oro. A veces los ídolos son de carne y hueso. A veces los ídolos son familia. A veces los ídolos son el matrimonio. A veces los ídolos son un novio o una novia. Que nuestra vida empieza a girar en torno a esa persona como si no hubiera nada más. Yo he escuchado gente decirle a las personas, eres mi vida. No, tu vida es Cristo. No hay nadie en este mundo que sea nuestra vida. Ni nuestros hijos, ni nuestras esposas, ni nuestros esposos. Nuestra vida es el Señor. No nadie en este mundo. La gente va y viene. ¿Qué pasa cuando enviudes? ¿Ya no tienes vida? ¿Qué pasa si por una cosa de la vida el Señor decide llevarse a tu hijo? ¿Ya no tienes vida? El Señor es nuestra vida y en Él está nuestra confianza. Así que hablábamos de esos juicios del Señor, de 5 cosas que el Señor condena, de 5 cosas que el Señor juzga. Y hoy me quiero centrar en el mismo texto, pero mirar otras cosas. No sé si recuerdan, pero cuando Dios le da esta profecía a Habacuc, le dice que esta profecía era para un tiempo señalado, era un tiempo en concreto. En el mensaje anterior nosotros vimos las 5 cosas que el Señor aborrecía: la codicia, el robo, la violencia, el embriagar a las naciones, seducir a las naciones, la idolatría. Pero también el Señor en esta misma palabra no solo enseña los pecados que aborrece de los caldeos, sino que al final el Señor también les promete algo: los voy a juzgar. Los voy a juzgar. Miren, por ejemplo, versículos como el 7. Al final dice, ciertamente serás despojado para ellos. Los caldeos habían despojado a las naciones, habían robado a muchos pueblos y el Señor le dice, pero tú vas a ser despojado para ellos. Tú les quitaste todo a muchos, pero va a llegar un día en que a ti te van a arrebatar todo. No solo eso, sino que el versículo 8, mira que dice, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a ti. Todos los pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra y al pueblo y a todos sus habitantes. Por ejemplo, el versículo 16... Cuando habla el Señor de su embriaguez, mira qué dice al final del versículo 16: se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa, y otra vez dice lo mismo, del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que en ella habitan. Así que el Señor ha dicho, esas son las cosas malas que hacen los caldeos, pero de lo mismo que han hecho van a recibir.
Han despojado a la gente, todos los despojarán a ellos. Han arrasado naciones, ellos serán arrasados. Han asesinado, ellos morirán a espada. Y han ofrecido embriagar a las naciones con su cáliz de pecado, y ahora será el Señor el que usará su cáliz contra ellos. Y cuando la palabra cáliz se refiere al Señor, se refiere a juicio, se refiere a castigo, se refiere a condenación. Por eso muchas veces leemos a Jesús diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa. Jesús estaba refiriéndose al castigo que vendría de Dios sobre él, a la ira de Dios que iba a ser derramada sobre sí mismo por causa de nuestros pecados. Así que el Señor dice: los caldeos son la nación más poderosa para este mundo. Los caldeos son la nación más rica para las personas de este mundo. Los caldeos parece que nadie es capaz de declararles la guerra, porque arrollan con todo, arrasan con todo, pero sus días están contados. Siempre nos impresionamos con las grandes naciones, ¿verdad? Que si Estados Unidos, en las noticias no sale la guerra que se pueda declarar Ghana contra Nigeria. En las noticias siempre vemos hablar entre Estados Unidos, Rusia, China y las grandes potencias mundiales. Pero te digo algo, todas son polvo ante los ojos del Señor. Los hombres temen las naciones poderosas, pero el Señor no hay ninguna nación que le tenga temor. Para el Señor no hay ninguna nación que pueda impedir que el día que Él quiera juzgarla, la juzgue. Los babilónicos, los caldeos estaban aterrorizando al mundo, pero el Señor ha determinado algo: os despojarán, os matarán y todo vuestro poder quedará en el olvido. Y así fue. El siglo 6 antes de Cristo, Babilonia queda destruida. ¿O acaso hoy oímos hablar de Babilonia? Sí, si te pones un documental, si buscas información en internet, pero yo no veo a la gente en las noticias hablar de la gran Babilonia. No veo a la gente en las noticias hablar de los caldeos. Como mucha historia del pasado. Parecía que iban a ser la nación que jamás se olvidaría. Parecía que iba a ser la nación de la que toda la historia dependería y que durante toda la historia gobernarían. Pero los caldeos ya no están en la boca de las personas. Pregúntale a tus hijos quiénes son los caldeos. Pregúntale a tus hijos cuánto le enseñan en la escuela sobre Babilonia. Quedaron en el olvido. Porque así como ellos tenían poder humanamente hablando, el Todopoderoso decidió que quedaran en el olvido. Y cuando el Señor juzga, no hay nadie que lo pueda impedir. Si el Señor decide juzgar a una nación, aunque se juntaran China, Rusia, Estados Unidos y todas las bombas nucleares del mundo, nada impediría que el Señor hiciera su obra. El Señor en una ocasión dijo: antes de que hubiera día, yo era. Yo era. Y nada puede impedir lo que yo quiero hacer. El Señor dijo en su palabra: operando yo, ¿quién impedirá? Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa es nuestra confianza, como veremos hoy en nuestro texto, que el Señor un día juzgará a las naciones, porque no hay nada que nos duela más a nuestros ojos que ver naciones impías rigiendo este mundo. Ahora no sé qué país estará en elecciones o habrá tenido recientemente elecciones, pero tengo en Facebook un grupo de personas que últimamente... ¿Algún país tiene una candidata asiática? Perú, ¿ha tenido elecciones Perú hace poquito? Va a tenerlas. La gente está muy preocupada con esas cosas. Muy preocupada con esas cosas, pero les digo una cosa: el mundo va a ir de mal en peor. No pongan su confianza en un candidato político. Es que yo voto a la derecha. No pongan su confianza en un candidato político. Los creyentes leemos la Escritura y sabemos hacia dónde van los tiempos. Y no hay ningún creyente que tenga juicio y que conozca la palabra de Dios que espere un gran bienestar futuro. Lo que sí sabemos es que el día del juicio se acerca, que las cosas van a ir de mal en peor, que las persecuciones contra el pueblo de Dios van a ser cada vez más arduas, más grandes, más severas, y que Cristo está volviendo. No pongo mi confianza en ningún país, en ninguna nación, ni espero que ningún hombre nos saque de la pobreza.
Pero la mayor confianza que tiene el creyente es que en medio de todo esto, el versículo 20 dice, el Señor está en su santo templo. Porque no importa dónde está Babilonia, no importa dónde está Estados Unidos, no importa dónde está Europa, no importa dónde está Rusia, no importa dónde está China, importa que el Señor está sentado en su trono. Parecía que el mundo estaba en las manos de los babilónicos. Parecía que el mundo estaba en las manos de los caldeos, pero el mundo sigue en las manos de quien está en el trono. Mi economía no depende del gobierno español, mi economía depende de quien está en el trono. Mi vida depende de quien está en el trono. Y hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a centrarnos en 2 versículos de este pasaje concretamente y luego en la promesa del Señor de juzgar a Babilonia, de juzgar a los caldeos. En primer lugar, el versículo 14 nos ha dicho lo siguiente: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Hermano, no es la primera vez que leemos algo parecido. Por ejemplo, Números 14:21. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Muy similar, ¿verdad? Lo que hemos leído en Habacuc. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. O el Salmo 22:27 dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En medio de una promesa de caos, en medio de una promesa de juicio, donde están pasando cosas graves, cosas devastadoras, justo en medio de esos ay de Dios, en medio de esas denuncias contra la violencia, contra las ganancias deshonestas, contra el pecado de la embriaguez, de la seducción a las naciones y de la idolatría, en medio de todo el Señor ha dicho que llegará un día en que toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. ¿Por qué está en medio eso? Porque cuando tú lees Habacuc 2 y estás leyendo todo eso, parece que el mundo se va a venir abajo, parece que el mundo se va a destruir, parece que todo se va a acabar, pero en medio de todo el Señor dice: pero tranquilos, porque habrá un día en que toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así como las aguas están cubriendo todos los mares, así la gloria, el conocimiento de la gloria del Señor un día cubrirá toda la tierra. No solo lo ha dicho Dios a través de Habacuc, lo ha dicho el libro de Números. Dios ha usado a Moisés para decir eso también. Toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Dios ha anunciado a través de los salmos eso también. Un día todas las naciones se volverán a Él. Todas las familias adorarán delante de Él. Todas las naciones se acordarán y se volverán al Señor. Hermano, lo que nosotros vemos en este texto es el juicio que Dios iba a hacer contra los caldeos. Juicio que tuvo lugar en el siglo 6 antes de Cristo. Pero esa promesa no es eso. Esa promesa nos hace recordar otro día. En medio de esa profecía que anuncia la destrucción de los caldeos. Claro, tú cuando ves que los caldeos fueron destruidos, pero ahora hay otras naciones impías. Hay otros políticos impíos, hay otros impíos manejando cosas poderosas en este mundo, manejando riquezas. Vemos guerras entre naciones por las mismas cosas. Los caldeos no eran tan malos, porque hoy la gente compite por lo mismo. Claro que nadie va a declarar guerra a un país por el petróleo, lo va a hacer por otra cosa, va a provocar una rencilla, pero detrás está el afán de poder. Seríamos muy necios si pensáramos que no, le declaramos guerra porque nos han hecho esto. Detrás hay intereses económicos, detrás hay intereses políticos. Al final una guerra solo tiene un fin: ser más que otro, mandar más, tener más, gobernar más. Lo mismo que los caldeos. Y lo harán a costa de la sangre de los soldados, a costa de la sangre de los inocentes, porque ellos quedarán en el sepulcro, ellos quedarán en la tumba, y los políticos luego hablarán de la grandeza de su nación a costa de aquellos que usaron. Hoy los intereses del mundo son los mismos. El mundo tiene ídolos también. Este mundo que nos ofrece éxito, fama, dinero.
Los niños solo ven esos youtubers que dicen, mira, yo juego videojuegos todo el día y gano 200.000 euros al año. Y los niños van detrás de eso como locos, ya no estudian, ya no les preguntas, ¿qué quieres ser de mayor? Youtuber. Antes te decían astronauta, te decían veterinario, te decían, no sé, médico, arquitecto. Ahora te dicen youtuber, yo quiero ser influencer, yo quiero ser blogger. No, qué pescozón tienen, de verdad. Y sí, hay algunos que han hecho riqueza con eso. Y sí, hay algunos que viven bien publicando su contenido y gracias a Dios la gente ve millones de veces sus vídeos y ganan dinero por la publicidad que nos salta cada vez que abrimos el vídeo. Pero uno de cada cuantos. Eso no es una regla. Pero los niños se les hacen los ojos grandes pensando, lo que más me gusta es la tablet, lo que más me gusta es la Play. Puedo hacerme rico jugando a la Play. El mundo ofrece aventuras sexuales. Barcelona tiene clubs de intercambio de pareja. Has llegado a monotonía en tu relación, ves ahí, es de mutuo acuerdo, no se considera traición si hay un acuerdo. Yo te presto a mi mujer, tú me prestas la tuya, salimos un poco de la monotonía y así mantenemos la chispa del matrimonio, venimos una vez al mes y nuestra relación está viva. Hay clubs así. Hay clubs así de ponte una máscara en la entrada, entra y hay gente, no se reconoce, no se sabe quién es y una orgía. Hay clubs así. Llenos de droga, de vicios, de desenfreno, de alcohol y llenos de gente muy poderosa también. El mundo nos ofrece eso. Tienes a tu mujer con la que tienes conflicto en el matrimonio y llega la compañera de trabajo que te trata tan bien y te dice al oído, qué pena, los buenos siempre o son gays o están casados. Te dice lo que quieres oír. Y Satanás sabe que así puede llevarte a destruir tu familia. El mundo siempre le pone un lazo al pecado y al final el lazo te lo pone a ti. Que acabas tú preso y ya no puedes salir y ya no hay escapatoria. Y ahora el amante te empieza a hacer chantaje porque si no le enseña los mensajes a tu mujer y acabas preso. Preso de tu engaño, preso de tu mentira, dando dinero. ¿Y cómo le justifico a mi mujer que estoy dando dinero? Pero si no me das dinero yo lo digo. El mundo es así, el pecado es así. Es traidor, es miserable. Pero entonces, pastor, si Dios ha dicho que iba a condenar eso y que toda la tierra se iba a llenar del conocimiento de su gloria, entonces no ha pasado. Sí, porque en medio de esa profecía de juicio contra los caldeos, Dios también está apuntando al gran día. Esa frase nos está haciendo pensar en el gran día, porque sí va a llegar un día en que toda la tierra esté llena de su gloria. De momento seguimos viviendo en medio de Babilonia. De momento seguimos viviendo en medio de los caldeos, pero hermanos, está llegando un día en que Dios va a acabar con todo lo que tiene que ver con el pecado. Y abriremos los ojos en cielos nuevos y tierra nueva, donde ya solo habitará la justicia, y allí donde vayamos a mirar, solo veremos la gloria del Señor. Como un gran teólogo dijo una vez, este mundo es el mayor infierno que un cristiano va a vivir. Para nosotros este mundo es lo más parecido al infierno. Sufrimos por el pecado que nos envuelve, por la maldad que nos envuelve, por la injusticia que nos envuelve. Pero tenemos esa promesa, llegará el día en el que el Señor va a cubrir todo de su gloria. Así como el Señor juzgó a los caldeos, ha prometido juzgar a las naciones y llenar un día todo de su gloria. Y el que lo dice, hermano, no es un charlatán. El que lo dice no es alguien cualquiera. El que lo dice es el Señor. Y como dice al final del texto, el Señor está en su templo. Calle delante de él toda la tierra. Porque cuando el Señor habla, la tierra solo puede hacer una cosa. Solo puede callar. O cómo reaccionaron los demonios que estaban dentro de aquel gadareno. Ante los discípulos se resistían, ante Jesús se rendían. Porque cuando es el Señor que habla, ni el infierno rechista, hermano. Con nosotros está aquel que está en el trono. A nuestro Dios le obedecen los mares. A nuestro Dios la tormenta, si Él dice, cálmate, viene la bonanza.
Pero si dice levántese la tormenta, también la trae. Y cuando Satanás quiere tocar a uno de los suyos, como quiso hacer con Job, nuestro Señor le pone el límite. Toca eso, pero no toques eso. Y Satanás puede odiarnos y querer devorarnos, pero solo llega hasta donde nuestro Señor le deja. El Señor reina, hermanos. El Señor reina. Él está en su trono. El Salmo 11:4 dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor está sentado mirando todas las cosas, contemplando todas las cosas que mañana serán juzgadas por su justicia. Jonás capítulo 2 y versículo 7 dice así: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. En medio de un momento en el que Jonás desfallecía, en medio de un momento en el que Jonás se venía abajo, él levantó su oración y recordó una cosa. ¿A dónde llegaba su oración? Aquel que está sentado en el trono. Nosotros incluso a veces conocemos esa canción. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la gloria. Cuando la Biblia nos dice que un día la tierra se llenará de la gloria del Señor, es una promesa de que el Señor un día acabará con todo el pecado y la injusticia y reinará solo la gloria de Dios. Cuando el Señor dice que Él está sentado en su trono, Él nos está mostrando su soberanía. Él reina, Él gobierna todo. No debemos temer a los caldeos, no debemos temer a Babilonia, no debemos tener a ninguna nación, no debemos tener a ningún grupo terrorista. Nosotros solo tememos al Señor. No tenemos miedo de lo que haga la gente. La gente vive apavorada, buscando en YouTube profecías cumpliéndose de terceras guerras mundiales, que si esta nación contra aquella, parece que tienen miedo, algunos corriendo a las montañas, algunos corriendo a las cuevas, huyendo de en medio, como si todo lo nuestro dependiera de lo que hicieran las naciones. No, el Señor está en su trono. Huir de tu país no te dará riqueza. Irte de España no te dará bienestar, porque no importa en qué país estamos, importa en quién está en el trono. Dejad de confiar en los hombres, dejad de tener miedo de los políticos, dejad de tener miedo de las naciones. Es más, dejad de tener miedo de la muerte y confiad en Dios. Esto es un grito al pueblo de Dios que está en medio de Babilonia. Y les está diciendo: yo estoy en mi templo, sigo en el trono. Y mientras el rey está en el trono, Él rige la nación. Y el Señor no dejará su trono nunca, porque Él es rey eterno. Al Señor no se le escapa la historia de las manos. Hermanos, nosotros acabamos de ver la presentación de un bebé. No tenemos ni idea de lo que le deparará el futuro. No tenemos ni idea de lo que hará con su vida. No tenemos ni idea de cómo será el día de mañana. Hay madres que hasta se angustian. Mi madre tenía esa costumbre, se asoma constantemente a ver si sigue respirando. Sobre todo las madres primerizas, parece que tienen ese miedo de que el niño no respire. Este niño está muy callado, agítalo a ver si sigue vivo. Luego llora: ¿para qué lo agitaste? Ahora no se apaga. Como si los bebés estuvieran en las manos de sus madres. No, están en las manos del Señor. Tu matrimonio está en las manos del Señor, tu vida está en las manos del Señor, tus hijos están en las manos del Señor. Tú los dejas en la puerta de la escuela y no ves más allá. No sabes con quién hablarán, no sabes cómo se comportarán en clase, no sabes de qué hablarán en el recreo, no sabes quiénes serán sus amigos, no sabes si les están ofreciendo droga en la escuela, no sabes si les están ofreciendo alcohol, no sabes si tienen un noviecito y te lo ocultan, pero los ojos del Señor están sobre todos. Cuando un hijo decide irse de casa: papá, me voy a vivir allí, hijo, estás muy... Los ojos del Señor están allá. El Señor está en su trono.
Muchas veces vivimos angustiados, agobiados y afanados pensando que todo está en nuestras manos. Porque se nos olvida, creemos que el trono es nuestro, que nuestra vida depende de nosotros, que nuestro matrimonio depende de nosotros, que nuestra familia depende de nosotros. Ay, pastor, estoy agobiado por los niños, estoy agobiado por esto, estoy agobiado por la economía, estoy agobiado porque crees que todo está en tu mano. Y claro que te agobias porque sabes que tú no puedes. Mientras tú confíes en tus propios brazos, en tu propia fuerza, en tu propia sabiduría, verás que no puedes. Confía en Dios. Él está en el trono. Oye, estás muy tranquilo con esta crisis que hay. Dios reina. Ahí viene la gente. Oye, con todo esto de la pandemia se viene una crisis. Dicen en España que no saldremos de una crisis económica hasta el 2030. Dios reina. Mi proveedor es Él, mi protector es Él, mi cuidador es Él. ¿Qué voy a correr a otro país? Y cuando llegue la crisis a otro país, y cuando llegue la crisis a otro país. Así tienen amigos que confían en sí mismos y van de país en país buscando donde no haya un problema. Pero tienen una triste noticia: en todos habrá problemas. Y nosotros seguimos en el mismo lado plantados, porque no importa la bandera, no importa la tierra, si es en euros, es en pesos o es en dólares. Lo que importa es que el Señor está en el trono y nuestra vida está en sus manos. No podemos dejar de ver que el Señor está en su trono. Y cuando el Señor está en su trono, además dice una cosa: calle delante de Él toda la tierra. Qué expresión tan gloriosa. Miren, por ejemplo, Isaías 41:1. Guardad silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Juntos vengamos a juicio. O Sofonías capítulo 1, el principio del versículo 7. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Mira qué llamado: cállate ante Dios. Hermano, es un llamado de Dios a su autoridad, a su poder. Es como: pero de mí no rechistes. Si a veces los padres ya creen que le pueden decir eso a los hijos, imagínate Dios que controla todas las cosas. ¿Quién eres tú para cuestionar lo que hago? ¿Quién eres tú para cuestionar lo que decido? Cállense delante de mí las naciones, que yo soy Dios. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, y además yo obro con justicia. Y el Señor pide que las gentes, las naciones, se callen delante de Él. Así que en medio de toda esa escena que estamos viendo, en medio de toda esa escena donde el Señor está declarando su juicio contra los caldeos, el Señor además está diciendo: soy soberano, soy poderoso, estoy en el trono, delante de mí no se dice nada, pero además nos está anunciando que viene un día en el que toda la tierra será cubierta de su gloria. Y yo quiero que hablemos, para terminar hoy, de ese día. De ese día. En primer lugar, ¿quién se sienta en los tronos? Los reyes, los reyes. Y nosotros debemos recordar una cosa, hermanos: el reino de Dios no está llegando. El reino de Dios ya llegó. Esa es nuestra gran diferencia con algunas otras corrientes de pensamiento cristiana. La manera como vemos el reino de Dios. Porque algunos creen que Dios habla de un reino futuro, pero yo veo claramente que cuando el rey ya vino y vino a esta tierra, ya inauguró el reino. Y yo quiero usar las propias palabras de Mateo 12:28. Las propias palabras del rey, que en una ocasión miró a las personas mostrando cómo expulsaba a los demonios y dijo: pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Hermano, por mucho tiempo los profetas, incluso Juan Bautista, anunciaban: arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se acerca. Arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios está llegando. Pero cuando Jesús vino y empezó a mostrar cómo el ciego veía, cómo el mudo hablaba, cómo el muerto resucitaba, cómo el que estaba oprimido era libre, el Señor dijo: si pasa esto es porque el reino de Dios ha llegado. Ya no gobiernan las tinieblas, llegó el Rey.
Es más, hasta los demonios por donde Jesús pasaba hay escenas que dicen: Señor, ¿por qué nos vienes a perturbar antes de tiempo? Porque ellos sabían que donde llegaba el rey ya no tenían nada que hacer. Solo podían obedecerle. Pero nosotros entendemos esto como un reino instaurado. Como un reino instaurado. El Señor Jesús vino a inaugurar el reino, pero todavía no lo contemplamos. Pero eso pasa en muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, si yo le preguntara a un creyente: ¿eres salvo?, me diría que sí. Pero si le preguntara al creyente: ¿te estás salvando?, me diría que también. Porque hay textos de la Biblia que muestran que ya somos salvos, pero que la salvación es un proceso que se culminará al final cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. El Señor ya me ha salvado, pero todavía lucho con el pecado, ¿verdad? Soy salvo, ¿verdad? El Señor dice que ya no somos esclavos del pecado, ¿cierto? El Señor dice que ya no somos esclavos de las tinieblas, ¿cierto? Pero que tenemos luchas. ¿Hasta qué día? Hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Ya soy salvo, pero solo veré la culminación de mi salvación cuando se acabe mi batalla con el pecado. La Biblia dice que ya somos santos, ¿sí o no? En algunas cartas el apóstol Pablo se dirige a las iglesias llamándolos los santos de Cristo, porque ya habéis sido santificados, porque sois nación santa. Ya somos separados para el Señor, ¿cierto? Pero todavía no estamos solamente con el Señor, porque todavía vivimos en un mundo donde hay impíos, donde hay pecado. Somos santos, pero estamos siendo santificados, ¿cierto? Es lo que en la Biblia llamamos ya, pero todavía no. Ya estamos declarados salvos, ya somos declarados santos, pero estamos en un proceso de ver eso cumplirse de manera plena. Soy salvo, hermano, yo soy salvo, pero todavía batallo con la carne hasta que el Señor me dé un cuerpo glorificado y ahí no habrá más lucha. Pero ya soy salvo, ya soy salvo. Por eso cuando el Señor a través de Pablo dice que a los que de antemano conoció, al final incluso Pablo dice: y a esos también glorificó. Y lo dice en pasado. Lo dice en pasado, pero ¿acaso tú y yo tenemos un cuerpo glorificado ya? ¿Acaso tú y yo ya hemos sido glorificados? Pero el Señor lo dice en pasado, porque es la garantía de que si nos salvó, la gloria es segura. Porque la Biblia promete que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? ¿Hasta la mitad? Hasta el final. La Biblia promete que las ovejas que están en su mano nadie las puede arrebatar. Pero tenemos luchas. Aquí lo que está diciendo el Señor es esto: yo voy a juzgar a los caldeos, pero lamentablemente los impíos van a seguir ahí. Van a seguir ahí. Jesús vino y dijo: el reino ha llegado si expulso a los demonios, si dejo libre a los cautivos, si sano a los enfermos. Es lo que le dijo a Juan Bautista cuando le mandó a sus discípulos y le dijo: oye, pregúntale si es él realmente a quien esperamos. Y Jesús le dice: dile a Juan Bautista lo que veis, el cojo salta, el ciego ve, el mudo habla, y a los pobres les es predicado el evangelio del reino. Como diciendo: el rey llegó, Juan, soy yo, soy yo. Lo que pasa es que todavía no lo vemos completo, no lo vemos culminado, pero el reino ya está aquí. Si el reino no estuviera aquí, ¿por qué todavía hay endemoniados que son libres? ¿Por qué cuando la iglesia a veces vive esas escenas y clama al Señor, el endemoniado queda libre? Porque el rey está con nosotros. Él ascendió, pero Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces el rey ahora está con nosotros. El rey sigue obrando a través de su iglesia, o no sigue rescatando pecadores, o no sigue liberando a los cautivos, pero lo está haciendo a través de su pueblo, está usando a su pueblo. Pero de momento no vemos el reino culminado, pero nosotros vemos el poder del reino de Dios en medio de nosotros. Vemos gente siendo libres de las drogas, gente siendo libre de demonios, gente siendo libre de vicios, gente siendo libres del pecado, y eso solo lo puede hacer el rey. El rey, porque su reino ya está aquí, solo que todavía no está completo. Porque aunque los caldeos fueron condenados en el siglo VI a.C., otras naciones se han ido levantando.
Y hermano, y mientras estemos en esta tierra, hasta que llegue la culminación del reino, nosotros tenemos que saber algo. Hasta ese día, justos e impíos estaremos juntos. Mira lo que dice Mateo 13, 24 al 30. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Quiero seguir leyendo un poco más adelante, versículo 36 al 43. Dice así, del mismo capítulo: entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Tenían interés de entender lo que Jesús había dicho. Lo bueno de muchas parábolas es que Jesús mismo da la propia explicación. Y mira qué dice el Señor. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Señor Jesús en el mundo tiene su trigo. Somos nosotros. Tiene su trigo. Pero ¿qué pasa en medio de todo eso? Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Así que mientras Jesús en esta vida sigue recogiendo, sembrando buen trigo, salvando pecadores, llamando almas al reino de Dios, el enemigo también tiene a su cizaña. ¿Y qué dice ahora más? La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. El día del juicio, nosotros vemos muchas profecías en la Escritura que dice que el Señor mandará a sus ángeles que separarán a un lado. Muchas veces usa diferentes términos, trigo y cizaña. Hay otros términos que dice que separarán a un lado ovejas de cabras. Pero esa separación es evidente. Dice: por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y mira ahora: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Ese día llegará, hermanos. Ese día llegará. ¿Qué quedará de pecado ahí después de ese día? ¿Qué quedará de maldad después de ese día? ¿Dónde estarán los políticos corruptos ese día? ¿Dónde estarán los ladrones ese día? ¿Dónde estarán los inmorales ese día? ¿Dónde estarán los enemigos de Dios ese día? ¿Dónde estarán los asesinos ese día? ¿Los violadores ese día? ¿Dónde estarán todos los que dieron la espalda al Señor ese día? Serán llevados al fuego, donde hay llanto y crujir de dientes. ¿Y quién quedará en el reino? El justo resplandecerá. El justo resplandecerá ¿dónde? En el reino de su Padre. ¿Y qué pasará cuando solo quede el justo? Cuando solo quede Dios, cuando solo quede el pueblo de Dios, cuando ya no haya pecado, que la gloria del Señor cubrirá toda la tierra. Así como ahora donde vemos solo hay pecado, y en medio de eso un pueblo fiel, llegará un día que allí donde veamos solo habrá justicia. Habrá justicia. Hermano, no habría sentido en vivir si pensáramos que esta es la vida que nos toca. Pero nosotros vivimos sabiendo que hay una vida que nos espera. Un reino glorioso, cubierto por la gloria de Dios.
Porque Habacuc en este texto, en el versículo 3, dijo que esta visión era para un tiempo señalado. Dice, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Dios había prometido que castigaría a los caldeos y le dice a su pueblo, tranquilos, sé que son malos, sé que son pecadores, sé que son feroces, sé que son sanguinarios, pero tranquilos, se prometió que los juzgaré y lo haré. En su tiempo llegará. Pero el Señor también nos dice eso a nosotros, hermano. Yo sé que hay momentos en la vida que sufrimos. La opresión de malos jefes, el abuso de gente racista. Yo sé, hermano. Yo pastoreo gente de otros países y sé cómo abusan de ellos muchas veces. Sé que los tratan como escoria muchas veces, que los miran por encima del hombro. No solo en Europa, sino también entre otras naciones latinas. Entre ellos mismos a veces son racistas. En este mundo sufriremos la traición de un esposo malvado, la agresión de un padre. Hermano, por mi despacho pasan niñas violadas por sus padres. En mi despacho pasan niños violados por sus padres también. Niños que sus madres les tocaban despiadadamente. Niños que me dicen que su mamá los llevaba con el tío fulano y cuando mamá lo dejaba pensando que el tío los cuidaba, el tío abusaba de ellos y que por 20 años lo tuvieron en silencio. Por mi despacho pasa gente a la que le asesinaron un familiar. Por mi despacho pasan mujeres que han sido maltratadas. Por mi despacho pasa de todo. Y el único consuelo que me queda para decirles es que esperen en el Señor, porque habrá un día que todo eso ya no reinará en este mundo. Que no podemos mirar atrás y pensar que ellos gobiernan, sino mirar adelante y pensar que el día llegará en que toda la tierra esté llena de su gloria. Hay cosas muy trágicas en esta vida, pero nuestra esperanza está en el Señor y nosotros creemos eso aunque no lo veamos, hermano, porque miro a la derecha y me cuesta creer que esto se va a arreglar, miro a la izquierda y me cuesta creer que eso se va a arreglar, miro las noticias y me cuesta creer que se va a arreglar, pero yo creo las promesas de Dios por fe, no por vista. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo por eso creo esa promesa. Yo estoy seguro que si el Señor dijo que llenaría su tierra de su gloria, Él lo hará. Yo cada vez veo más violencia. Yo cada vez veo más pecado. Pero yo creo en lo que no veo, porque creo en quien lo dijo. Si me hubiera dicho mi padre eso, pensaría que era otra promesa como aquellas de un día te llevo a Disneyland. Lo más rápido lo más lejos fue PortAventura y a dar gracias. Disneyland ya, ni ganas tengo ya de ver a Mickey. Pero el que prometió es fiel para cumplir. Porque un padre promete y hasta puede tener buenas intenciones, pero un padre no sabe cómo va a tener la economía mañana. Y mañana se le tuerce y falla una promesa a un hijo. Porque yo sé que hay padres que hacen promesas que por eso no deberían prometer, porque en el fondo los padres no saben si pueden cumplir. Yo sé que hay muchos padres que no es que quieran mentir, es que se les complicó la vida y no pudieron cumplir sus promesas. Pero por eso los padres, no solo los padres, ningún hombre debería prometer nada. Hermanos, nosotros no somos llamados a prometer. La Biblia dice que nuestro hablar sea sí, sí o no, no, pero no que prometamos, porque nosotros no sabemos qué pasará mañana. Hoy le puedo decir al hermano, mañana te visito, cuenta con ello. Y me atropella un coche y ¿qué? Estoy en el hospital, no puedo. Fallé a mi promesa. Pero tú no tienes la culpa. Pero es que no, mejor no prometas. Dile al hermano, si puedo, mañana voy. Si el Señor quiere, mañana voy a tu casa. Si Dios lo permite, mañana voy a verte. Porque el que sí que promete y cumple es el Señor. Porque el Señor conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Una vez alguien vino y me dijo, Juanma, la vida es una hoja en blanco y tú tienes el bolígrafo. Le dije, no, Dios tiene el bolígrafo. Y la hoja en blanco no está, porque la Biblia dice que antes de que yo naciera, Él ya tenía escritos todos los días de mi vida. Lo único que pasa es que yo de momento solo leo hasta los 33 años de Juan Manuel. No sé lo que habrá más, pero Él sí lo sabe. Yo no sé si mañana me despierto,
Por eso cuando las personas siempre me preguntan, ¿por qué no te calmas más en el púlpito? ¿Por qué siempre tan así? Digo, ¿cómo predicarías tú si fuera la última vez? Digo, pues para mí todas pueden ser la última. Pero yo no sé si me despertaré mañana. Pero yo sé que si hoy dejo un mensaje, lo voy a dejar con todo mi corazón, deseando que el pueblo se encuentre con el Señor y confíe en Dios. Y si el martes te toca otra vez, pues como si fuera el último. Porque yo pienso que puede ser el último para mí y también puede ser el último para alguien que está aquí y no tiene a Dios. Así que tenemos que seguir viendo esto. Hermanos, nuestra confianza es una cosa. El Señor ha prometido llenar la tierra de su gloria, ¿verdad? Dios ha prometido que un día va a limpiar la tierra de pecado, ¿verdad? Dios ha prometido que un día va a limpiar la tierra de maldad, ¿verdad? Pues ¿sabes por dónde empezó la limpieza? Empezó por nosotros. Porque nosotros éramos igual, pero el Señor empezó limpiando a su pueblo. Luego quitará lo que tenga que quitar. Pero la limpieza empezó por nosotros, hermano. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Hermanos, el Señor a nosotros nos está limpiando para poder prepararnos para el día en que habitemos en aquella tierra llena de su gloria. Porque mira lo que dice en este texto, a pesar de que habla a los maridos, tenemos que entender lo que quiere decir. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero mira que dice ahora, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué está haciendo con la iglesia? Santificarla. ¿Lavándola por qué? Por la palabra. ¿Qué hace Dios contigo cada vez que vienes el martes, el jueves, el domingo y sales de aquí diciendo, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, tengo que agradar a Dios ahí? El Señor te está lavando con el espíritu de su palabra. Y mira qué dice, ¿para qué te está lavando? Para presentarte a sí mismo una iglesia en toda su gloria, porque vamos a estar en una tierra llena de su gloria y el Señor está limpiando a su iglesia para prepararla para esa tierra gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así que, hermanos, así como Dios prometió condenar a los caldeos y lo hizo en el siglo VI antes de Cristo, Dios ha prometido un día juzgar a las naciones y limpiar esta tierra de maldad para llenar esta tierra de su gloria, como el mar, como las aguas cubren el mar. Pero la limpieza empezó por nosotros. Pero yo quiero culminar con este texto para saber algo. La limpieza empieza por nosotros, pero no acaba con nosotros. Porque Filipenses 2, 9 al 11 dice así: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. El Señor nos está limpiando a nosotros, el Señor está trabajando con nosotros. Sin embargo, hay un día en que veremos toda la tierra rendida a Cristo, porque el que está en el trono también es el Cordero de Dios. Hermanos, Dios reina. Dios está limpiando a su pueblo. Dios está preparando a su pueblo para un reino consumado, final, donde ya no habrá pecado y donde todos, absolutamente todos, confesarán que Jesús es el Señor. Todos se doblarán ante el Rey. Qué día glorioso será ese, hermanos. Qué día glorioso. El día en que nos despertemos y ya no haya pecado, ya no haya violaciones, ya no haya guerras, ya no haya inmoralidad, ya no haya traficantes, ya no haya trata de blancas, ya no haya prostitución infantil. Solo haya justicia. Solo haya justicia. Pero eso solo puede ser hecho en Cristo. Tú no te puedes limpiar a ti mismo. Es el Señor el que limpia. Aunque tú te lavaras con sal fumán, tu pecado no se va, hermano.
Aunque te metieras en una pila llena de lejía, tu pecado no se va. El etíope no puede mudar su piel y el leopardo no puede quitarse las manchas de su pelaje. Así nosotros no podemos quitarnos nuestro pecado. Pastor, si yo soy un pecador y yo no me puedo quitar mi pecado, ¿cómo entonces, en vez de ir al fuego con la cizaña, iré al reino con el trigo? Solo hay una esperanza. Se llama Jesucristo. El mismo rey que prometió juzgar a las naciones, el mismo rey también te promete salvarte. Y si tú confiesas tus pecados y te postras ante Él, el día del juicio para ti habrá gloria. Pero si tú sigues viviendo en tus pecados, deleitándote en tu carne y de espaldas a Él, puede ser que hoy no veas su castigo, porque la promesa es para un tiempo señalado, pero el día de juicio llegará. Así que entrégate hoy al Rey. Póstrate ante Él y dile que ya no quieres vivir a tu manera. Póstrate ante Él y di que ya no quieres vivir para ti mismo y que ya no quieres ser tu propio rey y que quieres que Él sea el rey de tu vida. Pero no lo hagas por miedo. No lo hagas por miedo. Porque no es el miedo lo que cubre multitud de pecados. Es el amor que tuvo el Señor. No vayas a ese rey por miedo al juicio. Ve a ese rey porque Él fue juzgado antes por ti. Ve a ese rey porque todo ese juicio contra los caldeos cayó sobre sus hombros para que no cayera sobre nosotros. Si yo mato a una mujer y voy a pedir perdón a la comisaría, puede ser que me perdonen, pero yo tengo que pagar por lo que he hecho. El Señor es justo. Y si tú hoy confiesas tus pecados, al Señor no le basta con decir lo siento y Él simplemente lo olvida. El salario del pecado es la muerte. La única diferencia es que en vez de matarte a ti, Él mató a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu fe en Jesús. Deja de vivir a tu manera. Deja de darle la espalda al Señor. Y recibe hoy en tu corazón el mayor sacrificio que alguien pueda haber hecho por ti. Ni una madre, ni una abuela, ni un padre ha dado nunca lo que Dios dio a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. Tu inmoralidad, tu adulterio, tu mentira, tus vicios cayeron sobre Él cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y lo desamparó porque con Dios no habita el pecado, y en ese momento cargó el tuyo y el mío. En el futuro el juicio está prometido. O te juzgará a ti, o juzgará a Cristo por ti. Cree hoy en Jesús. Ríndete al Rey y disfruta un día de esa gloria que cubrirá toda la tierra y que nosotros podremos vivir eternamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que viene un juicio sobre esta tierra, pero recordarnos también, Señor, que nosotros no tenemos temor, porque nosotros no somos ya cizaña, aunque lo fuimos. Somos buen trigo, Señor. Nosotros no somos mejores que los que te niegan, simplemente nosotros, Señor, recibimos tu gracia un día. Por eso te pido que cada día más y más se postren a tus pies, para que podamos, Señor, disfrutar de la bendición, de la justicia de Cristo sobre nosotros. Amado Dios, que esta palabra, Señor, quizá torpe que ha salido de mis labios, pueda dar fruto en el corazón de mis hermanos. Pero yo sé algo, Señor, que nunca vuelve vacía y que siempre cumple el propósito por el cual fue enviada. Por eso, Señor, cumple hoy tu propósito en los corazones que tú quieras.
Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos a nuestros hogares y guíanos junto a nuestras familias, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén.